Hola a todas y todos. Vamos a dar unos minutos para que se terminen de conectar las personas que se habían inscrito, pero por mientras les puedo contar y adelantar, bueno, como la mayoría de ustedes deben saber, que este webinar, si bien lo planificamos hace tiempo, llega justo en un día muy especial porque ayer precisamente salió el primer borrador final, digamos, el borrador final de lo que va a ser plebiscitado de la nueva constitución, así que creo que los tiempos como calzan justo son súper oportunos. Y también adelantarles que este webinar se va a dividir en dos paneles. El primero que va a tratar sobre precisamente este proceso democrático en tiempos complejos, y el segundo panel va a tratar de constitución ecológica. Ya les voy a presentar en un minuto a los panelistas. Vamos a dar un minuto más para comenzar el webinar. Bien, ¿empezamos nomás? Listo. Como les comentaba, Chile está por recibir una nueva constitución en caso de que ésta sea aprobada en el plebiscito del 4 de septiembre. En virtud de eso y de bastantes desafíos que plantea este proceso, es que desde ahí hemos decidido organizar este webinar, invitar a algunos panelistas para que conversemos sobre algunos temas que nos parecen interesantes de conversar y discutir de este proceso. Entonces voy a dar la bienvenida a los panelistas. Voy a empezar con el panel número 1, que trata de nueva constitución en Chile, es un proceso democrático en tiempos complejos. Nos acompaña Claudia Hayes, politóloga y jefe de carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Hola, Claudia. Está también Martín Corvera, que es director de Proyectos e Innovación de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Hola, Martín, mucho gusto. Hola, hola. Y también nos acompaña Josefina Correa, que es abogada y comunicadora política. Hola, José. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Y sin más, vamos a pasar a las preguntas a nuestros panelistas. La primera pregunta, en realidad, es para que la respondan los tres. Son dos preguntas. La primera es, ¿cómo han visto el proceso de la Convención Constituyente? ¿Cuáles dirían ustedes que son sus principales logros? Y, asimismo, si pudieran cambiar un aspecto del borrador, ¿cuál sería este? Y le doy la palabra a Martín. Podemos hacer una breve conversación respecto a estas preguntas. Hola, Cristina. Hola a todos, todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para responder, se me ocurren hartas cosas pensando en cómo lo hemos visto y en los logros. Y yo partiría quizá recordando ciertas cosas que ahora que estamos de cara ya al plebiscito de salida, a veces se nos olvidan, pero que la composición de esta convención constituyente es muy positiva en términos de los escaños reservados, en términos de paridad, en términos del nivel de aprobación que tuvo el plebiscito de entrada, en términos también de la composición de candidaturas independientes que tiene la convención, de las reglas del juego que se pusieron, que permitieron o pusieron bases con el objetivo de generar acuerdos más amplios, fomentar la negociación, promover el diálogo y generar transversalidad de las propuestas. Destacaría también como algo positivo las instancias de participación ciudadana que hubo, en especial todo lo que fue la iniciativa popular de norma, en donde a nosotros desde Ciudadanía Inteligente, con el proyecto La Constitución es Nuestra, que les voy a estar contando quizás más ratito, nos tocó participar y hablamos de números bien significativos, casi 3 millones de personas que apoyaron de una u otra manera las iniciativas populares de norma, de las cuales 77 finalmente entraron a ser discutidas en lo que está dando en la convención, las audiencias públicas, los cabildos. En ese sentido, como organizaciones de la sociedad civil, pudimos jugar un rol bien importante también estando ahí.
Entonces yo diría que son como aspectos bien positivos a destacar de cómo hemos visto, y tal vez ya más técnicamente, si hubiera algo que cambiaríamos del borrador, yo creo que tiene que ver justamente con una de las cosas que nosotros propusimos desde Ciudadanía Inteligente, junto con la Red para la Participación, que es un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, que era que la iniciativa popular de ley, que si bien entró al nuevo texto, fuera justamente que funcionara como un mecanismo de democracia directa que fuera un poco más allá de lo que quedó, como quizás como en países como Suiza y Uruguay, que la iniciativa popular de ley se propone junto a las firmas y se plebiscita, y se puede hacer un plebiscito, pero eso no quedó tal cual, y quizás nos hubiese gustado que fuera un poco más allá. Lo que quedó finalmente es que se presenta la iniciativa popular de ley y va al Congreso, y el Congreso mediante va a decidir si va a plebiscito o no. Ese sería como un aspecto bien técnico en materia de democracia directa, tal vez, que a nosotros, como desde la Fundación, nos hubiese gustado que quedara, y no quedó. Como que ahí no sé si respondo un poco la primera pregunta. Sí, muy interesante, Martín, gracias. Josefina. Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que si uno evalúa el proceso como el proceso en sí mismo, creo que es un enorme valor el que hayamos participado de una manera diferente. Creo que veníamos viendo una tendencia de abandono de la política, y de alguna manera la votación de la o sea, del proceso constituyente y los propios constituyentes nos ha traído un nuevo aire de empoderamiento en un contexto en que el voto seguía siendo voluntario, donde permitió de alguna manera retomar, pese a las circunstancias que existían, estábamos en medio de una pandemia, un montón de temor, el poder elegir a nuestros constituyentes, elegir un órgano representativo, y a su vez este órgano representativo tener la capacidad de llegar en los tiempos y en forma a lo que se comprometió, y a este estrecho tiempo que tuvieron. Digamos, la reforma constitucional fue sumamente severa en relación a los tiempos de discusión. Si nosotros vemos como el tiempo que tarda en la discusión de proyectos de ley o de reformas constitucionales, el logro de tener ya un texto armonizado, que muchas veces fue a costa del tiempo personal de los propios constituyentes y de sus asesores y equipos. Eso hay que decirlo. Yo no creo que sea sano que la política se realice bajo esas circunstancias. Espero que como chilenas y chilenos podamos ir creciendo cada vez más en lo relevante que es cuidar este tipo de procesos y a quienes están involucrados, precisamente para poder tener estas condiciones de retribuibilidad, o digamos, o de cuánto yo le exijo al político y cuánto, digamos, el político tiene que entregar de vuelta. Yo creo que eso es un tremendo logro. Es un proceso democrático, es un proceso representativo que tiene particularidades de diferencia y de llegar a un consenso muy amplio. Las normas fueron aprobadas por consenso muy amplio. Yo que he seguido la tramitación legislativa, uno puede ver que en general las leyes no se aprueban bajo esos tipos de quórum, lo cual significa que se logró amplios consensos, y esos consensos no pertenecen a un grupo pequeño de personas, sino a la mayoría de las personas que fue a votar y que eligió precisamente las personas que iban apoyando estas ideas o tendencias. Por lo tanto, yo creo que es muy relevante el retomar la fuerza democrática que tiene este proceso como tal. Respecto a los temas más sustanciales, yo comparto con Martín. Para mí el tema del avance en términos de democracia participativa y democracia directa, es un tema muy, muy relevante en nuestra nueva Constitución. Permite que, un poco si uno tiene el espacio para explicar, permite que nosotros podamos decir de que esto no le pertenece a solo un grupo, sino que nos pertenece y nos empodera a todos, seamos del color político que seamos, y eso a mí me gratifica mucho. Si yo pudiera cambiar algo de este borrador, la verdad es que cambiaría, si bien quedó los temas de daño ambiental. Yo he trabajado muchos años en temas de zonas de sacrificio. Yo lamento que no hayamos podido tener un transitorio directo en el cual reconociéramos de que hay un problema estatal y de responsabilidad estatal atrás de lo que existe actualmente en las zonas de sacrificio. Me hubiese gustado que hubiésemos podido establecerlo. En algún momento se discutió, pero esa norma se perdió. Así que eso en general. Gracias, José. Claudia. Perdón, me demoro un poquito en encontrar el botón del audio siempre. Bueno, muchas gracias por esta invitación y por organizar esta conversación, que creo que es tan importante en este momento. Gracias a la ONG AIDA por la invitación.
Y yo diría que en términos de logro, lo más importante a mi juicio es que la convención logró canalizar el estallido social en una actividad completamente democrática, en un proceso de constituyente capaz de canalizar demandas ciudadanas y además con un nivel de inclusión que nunca antes habíamos visto en el sistema político chileno. Es primera vez que tenemos una institución con paridad de género. De hecho, creo que esta paridad de género está empujando niveles de participación o de representación de mujeres en órganos de representación política en todos los niveles. Ya los resultados electorales del Congreso que elegimos recién, digamos, que acaba de empezar a funcionar en marzo, son muy distintos, con la misma ley electoral, que los resultados electorales en términos de participación femenina que tuvimos en el Congreso del 2000, que se eligió el 2017 y que empezó a funcionar en el 2018. Realmente pasamos del 23%, con esa cuota de 40%, pasamos de un 23% a más de un 30% en la Cámara de Diputados, que ya se parece mucho más a las cifras de países desarrollados y de países donde las mujeres participan mucho en política, que es un cambio muy grande si uno piensa que teníamos solamente un 13% en el Congreso anterior, o sea, el Congreso anterior al que se eligió el 2017 tenía un 13% de mujeres. Entonces yo creo que en el tema de la incorporación de las mujeres, de visibilizar de qué forma los partidos han excluido a las mujeres de la representación política, el proceso constituyente contribuyó mucho, pero también no quiero decir que es la causa, también es el resultado de una movilización feminista que viene de antes, que tiene que ver con las movilizaciones del 2018 y con un proceso social de concientización, podríamos decir, en la sociedad chilena. Entonces yo creo que la inclusión, la paridad de género, los escaños reservados, primera vez que tenemos pueblos originarios sentados, digamos, en la mesa, en una proporción parecida a la que representan demográficamente. Creo que es importante señalar que la campaña, si bien esto ha sido menos visible, la campaña política para la elección de convencionales incorporó personas con discapacidad también de una manera que no se había visto antes. O sea, si bien no había escaños reservados, había una cuota de candidatas y candidatos con discapacidad que generó que hubiera personas en silla de ruedas, personas, no sé, sordomudas, etcétera, que fueron candidatas y candidatos, y se vio ese tema en la campaña de una manera quizá inédita, y yo creo que eso se refleja en el texto de la Constitución. Creo que también es importante la forma en que dirigentes sociales levantaron temas que habían sido abandonados, digamos, por la agenda política, especialmente medio ambiente, agua, género también. O sea, la llegada de independientes que venían de los movimientos sociales a la convención tiene esa dimensión positiva, si bien tiene otros problemas, evidentemente, tiene esa dimensión de incorporar a la agenda política estos temas que en realidad vienen desde la ciudadanía, no vienen desde los partidos políticos. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué cambiaría yo del borrador? Yo creo que en general hay un tema como del tono, yo creo que yo hubiera preferido un lenguaje un poco como más sobrio, que tiene mucha retórica. Yo creo que cuando uno quiere representar visiones muy diversas, que es lo que tiene que hacer una constitución, hubiera sido mejor usar un lenguaje menos florido quizás, ¿no? Es una cosa como de forma, si bien en los contenidos creo que en general son contenidos con los que en su mayoría creo que muchas personas pueden estar de acuerdo, quizás si se plantean de una manera un poco más sobria, eso puede generar menos resistencia a las personas que tienen más temor al cambio, etc. También creo que no me parece muy positivo la gran limitación a la reelección de autoridades. Yo entiendo que hay una voluntad de cambiar desde un sistema que hemos tenido que es muy rígido, donde las autoridades se eternizan, donde hemos tenido al mismo político o política, más bien político, sentado en su sillón por muchos años. Es bueno que haya recambio, pero creo que ahí también es necesaria la experiencia política, por ejemplo, en el Congreso. Creo que en la articulación política son necesarias. O sea, creo que hay quizá me parece excesivo la limitación a la reelección de autoridades, las limitaciones de mandato, y justamente en ese tema también me parece que la reelección del presidente, por el contrario, va en el sentido opuesto. O sea, yo hubiera preferido que no se reelija el presidente y que sí se puedan reelegir más los parlamentarios y las parlamentarias, por ejemplo. Los grandes parlamentarios que conocemos en el mundo son personas que han estado mucho tiempo, que conocen el trabajo legislativo, y estar haciendo un recambio permanente de la gente que tiene que hacer ese trabajo puede ser complejo. Después, para terminar, yo diría que hay un problema, que un poco lo que decía Josefina, que no es un problema del texto, pero sí del proceso, que es que hubiera querido que tuviéramos más y mejor debate público. Yo creo que contribuyó a esto que el debate venía de antes, venía de la etapa participativa del proceso de Bachelet, que había una discusión, había un momento constituyente que está instalado por lo menos desde el 2013, ha habido cabildos, ha habido reuniones ciudadanas, pero como fue tan apurado, estaba todo tan apretado en terminar en un año, quizás no hubo el espacio suficiente para dialogar y para aclarar algunas de estas cosas que hoy día enturbian quizá la discusión, porque no había suficiente claridad de lo que significa cada una de las normas.
Gracias, Claudia. De sus palabras, recojo diferencia, diversidad, en definitiva, profundización de la democracia, lo que me parece muy interesante, en definitiva. Vamos a pasar ahora con preguntas para cada panelista. Y voy a empezar con Claudia, que fue la última, va a ser la primera hora. Y mi pregunta para ti, Claudia, es la siguiente. Vemos que el país está pasando por un complejo proceso de crisis de todo tipo, económica, social, ambiental, institucional, etc. Y lo anterior ha llevado a diversos tipos de violencia institucional y social. ¿Cómo podría, según tu perspectiva, la nueva Constitución abordar el problema de las violencias que emanan de varios sectores? No hay duda que el tema de la violencia es un tema que se ha instalado muy fuertemente hoy día en la agenda pública, es un problema grave que está viviendo la sociedad chilena, y yo creo que sí tiene una dimensión que tiene que ver con la Constitución, que es el tema de la violencia estructural, lo que señalabas tú, ¿verdad? Y yo creo que parte del estallido social obedece a una politización de la desigualdad, a una sensación muy grande de injusticia. Y en ese sentido creo que la consagración de un Estado social y democrático de derecho en la nueva Constitución puede ayudar a legitimar la política institucional, puede ayudar a contribuir al sentimiento de que vivimos en un país que tiene reglas más justas, donde la comunidad política tiene un rol protector de las personas, ¿verdad? Y no se rasca cada uno con sus uñas, que somos una comunidad, y a reforzar lazos de solidaridad. Y cuando hay lazos de solidaridad y un sentido de destino común, evidentemente la violencia se reduce, ¿verdad? Es lo que vemos en países exitosos en términos de estados de bienestar, de estados protectores, etc. Yo creo que eso incluye el deber del Estado, para relacionarlo con lo que nos convoca, incluye el deber del Estado de adoptar una administración ecológicamente responsable, que es lo que dice el texto de la nueva Constitución, y como señala el texto, promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanente. ¿Por qué? Porque, bueno, la cohesión social, como decía antes, emana de un sentimiento de que no te tocan a ti todas las luces rojas y a los otros le tocan todas las luces verdes, ¿verdad? De que la ley del tránsito es pareja para todas las personas. Y yo creo que las personas que viven en zonas de sacrificio, por ejemplo, en Chile, y que han sido en el fondo abandonadas y dejadas a pagar el costo ambiental de una cierta manera de enfrentar el desarrollo, no tienen la sensación de que los semáforos son iguales para todos, ¿verdad? Tienen la sensación de que a ellos les tocan todas las luces rojas. Lo mismo ocurre con la desprotección en temas sociales, o sea, cuando la gente ve que tiene que endeudarse, el endeudamiento en Chile hoy día de la familia es más del 75% de sus ingresos, y son deudas que no son para arreglar la cocina ni para hacer un viaje, son deudas para pagar educación, para pagar salud, y yo creo que ese sentimiento de injusticia contribuye a generar una sociedad violenta, una sociedad que no es capaz de resolver a través de las instituciones sus problemas. Ahora, dicho eso, yo creo que es importante decir que no todo lo resuelve la Constitución, y que hay situaciones de violencia que estamos viviendo hoy día que vienen del crimen organizado, que vienen de la llegada de grupos de narcotráfico y de bandas de crimen organizado que no existían antes en Chile, que traen consigo el aumento en la circulación, por ejemplo, de armas, y a veces de armas de muy alto calibre, armas con poder destructivo como armas de guerra, ¿verdad? Y eso no lo va a resolver evidentemente la Constitución, eso se resuelve con políticas públicas de seguridad, con reforma policial, con agencias de inteligencia y con una agenda de seguridad, orden público, etcétera, que va por los canales más bien, yo diría, de la política ordinaria, pero que va a tener mejor cabida en un Estado, yo creo, que es más protector y donde hay menos desigualdad. Gracias, Claudia. Diferenciar entonces distintos niveles para distintos problemas. Y ahora voy contigo de nuevo, Josefina. La nueva Constitución incorpora el reconocimiento a ciertos grupos que han sido históricamente excluidos. Algunos sectores celebran esto, mientras otros lo ven con cierto temor. ¿Qué implica para ti en la práctica este nuevo enfoque mucho más inclusivo? Bueno, yo creo que esto está bastante ligado a lo que comentaba Claudia. Yo creo que tal vez la principal violencia que uno puede sentir en una sociedad es la invisibilización. La invisibilización de las diferencias, la invisibilización de las realidades y las diferentes realidades. Uno entiende que las personas nos encontramos y grupos se encuentran en lugares como estructuralmente diferentes o mayormente vulnerables, y esto cambia a partir de nuestra sociedad. Yo creo que una constitución como la actual, que está incluyendo grupos que nuestra sociedad ha sido, digamos, activa en estar relegada, en olvidar,
en perder de vista las diferencias va a permitir precisamente esta justicia sustancial, que es la que apunta precisamente este texto constitucional. Nosotros sabemos que dentro de la interpretación de nuestra Constitución actual ya se entiende que la igualdad no apunta a una igualdad formal, sino a una igualdad sustantiva, y así también lo entienden los derechos humanos, pero sin embargo, sin tener nuevos criterios, sin tener las herramientas necesarias para poder tener esto sobre la mesa, permitía mucha arbitrariedad en esa aplicación, y precisamente esta permisividad a veces, o este injusto, que viene dado desde un lugar estructural del poder y no viene dado desde la realidad de las situaciones de las diferentes personas. Desde esa perspectiva creo que una perspectiva inclusiva de una sociedad que reconoce las diferencias de estos grupos, que establece mecanismos para que los grupos podamos participar, precisamente lo que comentaba Claudia en el primer panel, o sea, en la inclusión de las mujeres, por ejemplo, en el mundo político, que efectivamente uno puede ver eso como un problema estructural y de relegación histórica, empieza a cambiar netamente tanto por hechos culturales como por la posibilidad de abrir espacios normativos donde esto ya parece ser una realidad. Yo espero que, por ejemplo, esta discusión, como vemos, como ha trascendido los temas de noticias falsas, por ejemplo, con los pueblos originarios, pueda también permear la necesidad de comprender de que esta es una realidad en la que hemos vivido hace mucho tiempo. Lo que estamos haciendo ahora es ver al otro y entenderlo en su realidad y asumirlo en su propia cultura. Lo mismo pasa con niñas, niños y adolescentes, con personas con discapacidad o las personas mayores. En el fondo necesitamos, asimismo también las disidencias, las divergencias sexuales, necesitamos asumir que para poder tratarnos bien y bajar los niveles de violencia subjetiva entre las personas, necesitamos reconocer que estamos en lugares diferentes y tratarnos con mayor delicadeza en ese mismo sentido. Y esto pasa casi desde un plano psicológico y propio de las relaciones humanas, pero que esta constitución, desde el minuto en que deja de invisibilizar, va a permitir que podamos construir esas realidades en conjunto entre todos los actores de la sociedad. De nuevo la diferencia, muy interesante. Y Martín, me voy contigo en la tercera pregunta, la última, y te pido disculpas de antemano, te voy a pedir que seas breve porque estamos un poquito pasados en los tiempos, pero esta pregunta va un poco conectada con algo que tú adelantaste digamos, en la pregunta introductoria, y tiene que ver con que tu organización ha llevado adelante un proceso para evaluar las normas de la Constitución desde la mirada de la sociedad civil. La pregunta es si nos podrías contar un poco sobre eso y sobre lo que han sacado limpio de ese proceso. Sí, nada, yo creo que va en directa relación también con lo que está hablando Claudia y Josefina, con aquellas temáticas que no han sido parte de nuestras políticas públicas o de nuestra Constitución, cómo lo tienen que ver con ciertos derechos que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, vienen luchando desde mucho antes que el estallido social. O sea, y en ese sentido la Constitución en nuestra busca entender que se llega a este proceso también por una demanda histórica de muchos grupos que vienen demandando cambios radicales en función de asegurar y garantizar derechos sociales, derechos de la naturaleza, avance en el fortalecimiento del sistema político democrático. Y en ese sentido, como el análisis un poco que hacemos es que hemos demandado desde la sociedad civil esto, hemos participado lo más que hemos podido en el proceso constituyente tras toda una experiencia de incidencia en distintos espacios, que lo hicimos en el Congreso, lo hemos hecho en los gobiernos locales, lo hemos hecho en el gobierno central, y hoy día en el texto constitucional, en un proceso constituyente, lo íbamos a hacer, así como también lo hicimos en el proceso constituyente desde algunos años atrás de la presidenta Bachelet. Y hoy día, con el texto listo, que ya lo vamos a poder leer final, armonizado, el próximo lunes, nos toca evaluar en qué dirección va esto en función de la experiencia y expertise que hemos adjuntado con estos años, y hemos invitado a organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Somos más de 40 organizaciones ya evaluando normas de las distintas temáticas, justamente de esta diversidad que hablaba Josefina, de salud, de educación, de pueblos originarios, de las distintas temáticas que abordan esta nueva Constitución, con el objetivo también de entregarle a la ciudadanía un entendimiento en función de cómo mejora mi calidad de vida con esta norma. No solamente el análisis quizás político, que a veces nos queda un poco lejano, sino que entender cómo esto y cómo la organización de vivienda, la organización de salud, me ayuda también a entender por qué esto va a mejorar mi calidad de vida. Y en ese sentido, y con esto como para ir redondeando y también no tomarme el tiempo completo, pero
decir que por ahora, de las 143 normas que queremos evaluar, que probablemente van a reducirse un poco con armonización, pero que son las de fortalecimiento democrático, derechos humanos y derechos de la naturaleza, hasta el momento tenemos 61 evaluaciones en 14 categorías temáticas diferentes. Y hay una pregunta que habla de la importancia para la calidad de vida de las personas, y de estas 61 normas que ya tenemos evaluadas, el 85% marcan con la nota máxima de 1 a 6 que mejoraría la calidad de vida de las personas, y también cómo mejora respecto de la Constitución vigente. Y ahí de nuevo tenemos sobre un 80%, donde 50 de estas 61 dicen que también mejoran sustantivamente respecto de la Constitución vigente. Ahí, nada, dejarles invitadas a que también vean, tenemos todas las normas evaluadas y les pusimos sellos de calidad, justamente con respecto a los temas de mayor interés, como lo que estaba hablando también Josefina. Hay un sello de igualdad, hay un sello de derechos humanos y de la naturaleza, hay un sello de desarrollo del país, hay un sello también de lucha contra la corrupción, etcétera, como las distintas temáticas que también la gente ha mostrado en la encuesta y en los estudios de opinión que parecieran ser de mayor interés. Gracias, Martín. Vamos a estar atentas también a ese proceso que están llevando. Bien, y con esas preguntas cerramos el primer panel de este webinar y damos pie al segundo, que trata sobre constitución ecológica. Quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas de este segundo panel. En este sentido está Carolina Palma con nosotras, que es cientista política y coordinadora de incidencia de la ONG FIMA. Está Luis Jiménez Cáceres, quien es abogado y constituyente representante del pueblo aymara. Y está Hugo Echeverría, quien es abogado externo del Centro para los Derechos Democráticos y Ambientales de Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a brevemente anunciar también que pueden dejarnos sus preguntas en el chat o en el ítem para preguntas que está aquí en este mismo Zoom, a todo el público. Bien, vamos a entrar entonces con las preguntas. En primer lugar, para Carolina. Hola Carolina, bienvenida, y para ponernos en contexto, cuéntanos un poco, brevemente, en qué sentido la propuesta constitucional es una constitución ecológica. ¿Qué es lo que la hace ser así? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros desde FIMA y bueno, desde muchas organizaciones de la sociedad civil que hace muchos años venimos proponiendo justamente que exista una nueva constitución, primero que todo, y segundo, que esta constitución incluya componentes ambientales en esta. Nosotros ahora con el borrador en mano podemos decir que esta constitución, aparte de ser la primera escrita de manera democrática, la primera escrita de manera paritaria, la primera en incluir a pueblos originarios, también va a ser la primera constitución ecológica que vamos a tener en Chile. ¿Y qué significa eso? Para nosotros consideramos que una constitución ecológica es una que transversalmente incluye como principios o ejes ordenadores la protección del medio ambiente, la naturaleza y las personas. Y en ese sentido, nosotros creemos que eso está especificado y puede verse con la gran inclusión de artículos ambientales que tiene esta Constitución. Un quinto más o menos de los artículos que tiene esta nueva Constitución mencionan o tienen relación con la protección del medio ambiente y los derechos humanos ambientales de las personas. Entonces, en ese sentido, podemos decir que esta nueva Constitución, este nuevo texto es coherente para poder establecer un poco una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, en este caso a nivel institucional. ¿Y cómo quedó más o menos esta constitución ecológica? Nosotros creemos que esta constitución va a ser una herramienta, una carta magna con principios ordenadores que nos va a llevar a avanzar hacia temas importantes como la justicia ambiental, por ejemplo, y también hacernos cargo de el grave estado del medio ambiente en el que estamos en nuestro país y bueno, a nivel mundial, pero creemos que esta nueva constitución está hecha desde Chile, para los pueblos de Chile, pero también dentro del contexto de que estamos en una crisis climática y ecológica que nos afecta a todos y todas. Entonces, en ese sentido, valoramos mucho que la constitución así sea ecológica, digamos. Y esta nueva constitución ecológica, como les decía, tiene varios artículos, pero uno los podría ordenar más o menos así. Primero que todo, establecer límites de los derechos humanos respecto a la naturaleza, o sea, que tenemos una naturaleza que
que tenemos una independencia con la naturaleza, y en ese sentido tenemos el deber de respetar la naturaleza para nuestro presente, pero también para las futuras generaciones. En ese sentido, como mencionaron hace un ratito, los derechos de la naturaleza son una institución que va a ser súper importante para poder establecer esta nueva armonía con la naturaleza. En esa misma línea, el reconocimiento de que existen bienes comunes naturales que no son comunes a todos y todas, como por ejemplo las aguas, el mar, glaciares, los humedales, donde no son ni de las personas ni del Estado, sino que de todos y todas, y que es importante que lo preservemos para nuestra vida y para la vida de las futuras generaciones. En ese sentido, el nuevo rol que se crea para el Estado y la nueva responsabilidad que adquiere el Estado respecto a la protección de la naturaleza es un punto muy importante. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la repartición del poder en esta nueva constitución es súper clave, todo lo que tiene que ver con democracia participativa, como mencionaba Martín, en materia ambiental específicamente, y está muy enlazado con los principios, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú, están acá plasmados en esta nueva constitución, y eso les va a dar más garantía a las personas para poder participar y estar informadas de manera transparente en los procesos de toma de decisión ambientales que tienen que ver y le afectan directamente a las personas. Y por último, para cerrar, esta nueva constitución establece horizontes y objetivos claros, y en ese sentido avanzar y no dar pie atrás en los avances de protección de la naturaleza y derechos humanos es súper importante. También establecer criterios de acción climática justa, por ejemplo, y en ese sentido mencionar que esta nueva constitución es la primera para nosotros escrita en este contexto particular de crisis climática y ecológica. Entonces, en ese sentido, los principios orientadores que establece esta nueva constitución van a ser súper importantes después para poder implementar a mediano y largo plazo todos los temas ambientales que nos interesan, al menos de la sociedad civil. Eso, muchas gracias, Carolina. Gracias. Luis, mi siguiente pregunta es para ti. Y es la siguiente. La nueva Constitución incorpora el reconocimiento de los pueblos originarios en varios aspectos novedosos para nuestro país. Algunos sectores lo celebran mientras otros lo ven con cierto temor. ¿Qué implica en la práctica que Chile vaya a convertirse en un Estado plurinacional? Y por otro lado, ¿hasta qué punto incluye el nuevo texto la visión ecocéntrica propia de los pueblos indígenas? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, un Kamisaraki, a todos los Gilatanaka, Cuyacanaka, y bueno, paso a responder inmediatamente las preguntas. Respecto a qué implica en la práctica que Chile vaya a convertirse en un Estado plurinacional, bueno, cabe señalar que en el artículo primero ya se establece que Chile es un Estado social y democrático de derechos y es plurinacional. Y para nosotros, este concepto, ¿cómo nació? Nosotros como escaños reservados miramos los avances del constitucionalismo latinoamericano, de los avances en el derecho internacional de los derechos humanos, y por ejemplo, ya hace mucho tiempo Chile ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, donde se establece en su artículo primero común que los pueblos son titulares de la libre determinación. De ahí, junto con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, se ha interpretado en los foros internacionales que los pueblos indígenas son titulares de dicha libre determinación, son pueblos en ese sentido. Y esto, su traducción constitucional, por así decirlo, sería la consagración de un Estado plurinacional. ¿Qué significa? Se opone al concepto de un solo Estado, una sola nación, que ha permeado todas las constituciones anteriores de Chile. En ese sentido, al ser naciones originarias, titulares de la libre determinación, queremos o se nos reconoce el derecho a sobrevivir como pueblos, no solo como individuos, sino con una cultura diferenciada, con un pasado común y lo más importante, un proyecto, una visión de seguir viviendo juntos, un proyecto político, cultural, de desarrollo, etc. ¿Y cómo garantizamos eso? Y ahí vienen los mecanismos del Estado plurinacional. Es un solo Estado y por lo tanto seguimos teniendo un solo presidente, un solo Congreso, una sola Corte Suprema,
pero como se reconoce que hay pueblos titulares de la libre determinación, lo que hace el Estado es garantizar mecanismos institucionales para que estemos presentes en la toma de decisiones. Ese es el quid del asunto, estar presente en la toma de decisiones públicas. ¿Y cómo garantizamos eso en la práctica? Y esta Constitución avanza en ese sentido. Por ejemplo, tenemos los mecanismos de escaños reservados en todos los órganos colegiados de elección popular. La ley determina el número, los requisitos, etc. También garantizamos la participación en la toma de decisiones, por ejemplo, a través de garantizar constitucionalmente la consulta previa, libre e informada, tanto como un derecho como un mecanismo de democracia directa. Y lo tercero son garantizar mecanismos para garantizar las autonomías territoriales indígenas. ¿Ya? Esto es una novedad también en el constitucionalismo chileno, va unido de la mano con la idea de Estado regional, donde se busca descentralizar el poder. ¿Ya? Las autonomías van a permitir que en ciertas áreas geográficas la búsqueda del desarrollo por parte de los pueblos indígenas sea desde su propia cosmovisión, sea un desarrollo social, cultural, económico. Esto se complementa con las competencias de las demás entidades autónomas, como las comunas autónomas, las regiones autónomas, siempre se ve como complementarias, ya no superpuestas en cuanto a atribuciones. El detalle, etcétera, etcétera, lo va a definir posteriormente la ley. Una ley que va a salir también de nosotros, porque como va a haber consulta previa, va a haber escaños reservados, también nos vamos a hacer sentir partícipes de dicha deliberación democrática, del cual hemos estado ausentes hasta ahora. Yo diría que en el fondo es eso, el Estado plurinacional es un diseño institucional que permite convivir distintos pueblos titulares de la libre determinación, y para eso, en el caso de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, esto se traduce en mecanismos de garantizar su participación a través de escaños reservados, mecanismos como la consulta previa, libre, informada y los grados de autonomía territorial. Es el corazón de la plurinacionalidad y por eso permite decir que en muchos países hay plurinacionalidad a pesar que sus constituciones no lo reconozcan así, en la medida que hayan cual más, cual menos estos elementos. Por eso se dice que Estados Unidos tiene un diseño que garantiza grados de plurinacionalidad, Canadá, Nueva Zelanda, incluso en España, si bien no tienen pueblos indígenas, tienen minorías nacionales como los vascos, y ahí al garantizarle estos mecanismos de participación en la toma de decisiones públicas, también se puede decir que es plurinacional, etcétera, etcétera. Yo diría que esas son las implicancias. Los pueblos indígenas somos sujetos políticos y ya no solo sujetos que no tenemos esta agencia de tomar nuestras propias, que se respeten. Y por último, respecto a la siguiente pregunta de la Constitución, ¿cómo recoge la visión ecocéntrica? Yo creo que esto se ve reflejado en distintas frases del articulado del proyecto de nueva Constitución, cuando se habla de la relación indisoluble con la naturaleza, del especial vínculo que nosotros mantenemos con las tierras, territorios, etc. Territorio, un concepto que es muy importante, porque aquí nos vamos saltando el imaginario o el paradigma de que la única relación existente entre los seres humanos y la naturaleza es la relación de persona-cosa. Salimos de ese esquema y la idea del territorio, de la naturaleza, es que como vivimos en una relación indisoluble, intrínseca, ambos nos necesitamos mutuamente, ¿ya? Debemos vivir en reciprocidad, en armonía. Tan importante como el ser humano y sus comunidades es la naturaleza, es la pacha. Incluso para los pueblos indígenas es algo sagrado. Nosotros, por ejemplo, no sé si se escucha, nosotros, por ejemplo, tenemos los cerros en el pueblo aymara, muchas veces ahí viven nuestros ancestros, nuestros achachilas. Entonces no son solamente cosas, no es solamente una amalgama de piedra, roca, arena, sino es el lugar donde nosotros reproducimos la cultura y por eso es tan importante protegerla. Aparte que los cerros tienen los ojos de agua, las vertientes, y eso permite nuestra propia sobrevivencia cultural, nuestros propios modos de vida, y por eso nosotros hacemos rituales para agradecer el pago a la Pachamama,
las paguas, la bilancha. Entonces, todos esos conceptos creemos que con la introducción de estas nuevas terminologías, derechos de la naturaleza por sí misma, territorio, bienes comunes naturales, vamos saliendo de este paradigma persona-cosa y vamos asumiendo la importancia intrínseca de la naturaleza y sus componentes. Así que por lo menos eso para iniciar el debate. Eso, muchas gracias. Gracias, Luis, por compartirnos esta perspectiva de cambio de paradigma tan relevante y tan característica de este proyecto de constitución, ¿no? Y también por vislumbrar un poco esto en derecho comparado de la plurinacionalidad. Y con esto también doy pie a nuestro tercer panelista, Hugo, ya que él es abogado ecuatoriano y las preguntas dicen relación también que te voy a realizar, Hugo, sobre esta perspectiva comparada. En este sentido, como ecuatoriano que siguió el proceso constitucional que llevó a Ecuador a ser el primer país de la región con una constitución ecológica, ¿cómo ves comparativamente hablando el proceso en Chile? Muy buenos días, un saludo para los anfitriones, para los expositores y para quienes nos están mirando. Un saludo de parte del CDER, que es una organización que trabaja en varios países del mundo, incluyendo en el Ecuador, abogando por los derechos de la naturaleza. Y obviamente ha seguido con mucho interés el proceso chileno. Para responder a la pregunta, Cristina, miro el proceso chileno con expectativa y con optimismo. Y yo quiero plantear una idea que tal vez desde Chile no se la mire con la magnitud que se la está mirando desde afuera. Y es que de aprobarse esta propuesta, la nueva constitución chilena será la más moderna del mundo en 3 temas, no solo en uno, sino en derecho ambiental, en derechos de los animales y en la nueva corriente constitucional de los derechos de la naturaleza, que es el tema mío. Entonces, esta es la primera idea que quiero compartir con ustedes. Además de ser un proceso fundamental, puertas adentro, en Chile, es un proceso que todo el mundo lo está mirando de cerca. Fíjense que en la propuesta de constitución ustedes recogen absolutamente todos los temas de actualidad de lo ambiental. Al punto que es la primera constitución, por lo menos de nuestro continente, que explícitamente aborda asuntos relacionados a los océanos, al Océano Pacífico. Eso no lo tiene ni la Constitución del Ecuador, que es la más moderna de nuestra región, es data del 2008. Lo propio podemos decir con el tema de la crisis climática. Entonces, miren, el primer mensaje es que esta propuesta sintoniza todos los temas que preocupan al ámbito de lo ambiental. El segundo tema que yo quiero compartir es que ya específicamente al hablar de la naturaleza, constitucionalizar la relación entre el ser humano y su entorno desde un punto de vista que tome en serio a la naturaleza es una idea que jurídicamente es absolutamente procedente y además es efectiva. Porque esto, entre otros efectos jurídicos, significa que el día de mañana los derechos de la naturaleza son derechos reconocidos por la Constitución y por ende tienen que ser garantizados con los mecanismos que habilita la Constitución para cualquier otro derecho constitucional. Esto es lo que ha ocurrido en el Ecuador. En mi país el tema se ha ido por una vertiente de derecho constitucional. No es un apéndice a las instituciones del derecho ambiental, ¿sí? Como normalmente a veces se lo confunde, sino que este tiene partida de nacimiento propia y en la práctica ha significado un fortalecimiento, una complementariedad que ha derivado en casos a los que nos vamos a referir más adelante de efectiva aplicación de respeto de los derechos de la naturaleza. Esto por el momento. Muchas gracias, Hugo, por esa respuesta que abre perspectivas, ¿cierto? Uno está muy enfrascado a veces en lo que pasa adentro, desconoce la mayoría de los casos cómo se ve desde afuera. Y vamos a pasar a una tercera etapa de este webinar y les pido a todos los panelistas que abran sus cámaras porque tengo algunas preguntas que hacerles a varios de ustedes. En primer lugar, me gustaría preguntarle a Carolina de FIMA
si ustedes consideran que el proyecto de constitución representa una mejora en cuanto al acceso de la justicia ambiental y específicamente respecto de la legitimación activa. Esta es una pregunta que nos llegó de los participantes. Bueno, sí, nosotros creemos que efectivamente la Constitución en su totalidad avanza hacia la justicia ambiental, primero porque es uno de los principios rectores de esta nueva Constitución, sin duda, y en ese sentido, por ejemplo, la idea es procurar que las cargas ambientales y los beneficios se distribuyen de manera justa entre todos y todas, y un ejemplo de eso que hoy día no pasa es lo que mencionaron harto acá, las mal llamadas zonas de sacrificio. Entonces, la idea de que exista una distribución justa de las cargas y los beneficios, ojalá que sean menos cargas obviamente, pero también los beneficios ambientales. Y en ese sentido, para poder establecer y que la ciudadanía tenga la efectiva, digamos, posesión de sus derechos, existen más herramientas jurídicas en esta nueva Constitución para la justicia ambiental. Primero, los derechos de acceso a la información, a la transparencia y al acceso a la justicia ambiental que está, tanto el Acuerdo de Escazú como esta nueva Constitución adquieren, son súper importantes para que después plenamente la ciudadanía pueda ejercer estos derechos. Y en ese sentido, por ejemplo, creación de instituciones como la Defensoría del Pueblo van a ser herramientas o instituciones importantes que van a ayudar a que las personas puedan defender sus derechos en materia ambiental específicamente. Y la propuesta constitucional justamente abre esta legitimación respecto a los derechos humanos ambientales, como agrega la posibilidad también de proteger a la naturaleza por sí misma, y en ese sentido proteger no solo los derechos humanos en tanto a la afectación de la contaminación o el daño que exista en la naturaleza, que obviamente nos perjudica a los humanos, sino también poder defender a la naturaleza por sí misma, con su valor intrínseco, también nos va a poder ayudar a tener un medio ambiente armónico, y que esto pueda ayudar también a la justicia ambiental. Entonces, en ese sentido, tanto las herramientas jurídicas que se establecen para proteger a los derechos humanos ambientales con la Defensoría del Pueblo, y también esta nueva creación de la institucionalidad respecto de los derechos de la naturaleza con su consecuente Defensoría de la Naturaleza, nos van a ayudar a tener evidentemente mejores herramientas para poder tener finalmente mayor justicia ambiental. Gracias, Carolina. Y la siguiente es una pregunta abierta para todos los panelistas. Sé que todos tienen desde sus propios lugares de incidencia un espacio para contestarla, y tiene que ver con la desinformación. Ya que mucho se ha hablado de la desinformación alrededor del proceso constituyente, incluso con acusaciones del uso de fake news de parte de algunos sectores. ¿Cómo percibían ustedes la calidad de la información que anda dando vuelta alrededor del proceso? Quizás le voy a dar la palabra primero a alguno y después, por favor, vayan respondiendo, porque sé que esta es una pregunta que intersecta a varios de sus exposiciones. Josefina. Bueno, lo primero es que la información que está disponible por los medios oficiales o por los propios constituyentes es una información válida. Lo que sí hemos visto son campañas de propaganda de desinformación desde el inicio de la convención, y eso es mucho más riesgoso y complicado de lo que imaginamos. De alguna manera, esta información se traspasa a través del uso de redes sociales, de una acumulación de información, de un atosigamiento de información, que hace que de alguna manera las personas se vayan quedando con lo que retiene, lo que más se masifica o lo que más empieza a aparecer en los canales personales de comunicación individual. Esa propaganda es sumamente compleja de manejar, es sumamente compleja de regular, y de alguna manera nos invita a ser sumamente estrictos cada uno de nosotros respecto al uso de nuestras redes sociales y a la necesidad de corroborar la información que estamos recibiendo, porque sí ha habido una campaña de desinformación desatada en este sentido, y va desde el principio. Solamente por poner el ejemplo, CIPER sacó, digamos, una investigación en esto. El primer día en que se constituyó la convención se hablaba del circo constituyente, y esa idea ha ido permeando y dañando el proceso constitucional desde el inicio, desde el día 1. Y eso tiene que ver con precisamente propaganda de desinformación que se realiza a través de estos medios y que desvirtúa precisamente uno de los principales valores que tenemos que resguardar en democracia, que es el poder contar con una información
fidedigna para poder participar libremente de este proceso. En ese sentido, creo que lo más relevante es que todos quienes estemos escuchando, quienes participamos y quienes compartimos elementos, seamos capaces de hacer una perspectiva crítica, revisar la información que estamos compartiendo, contrastarla y desde ahí seguir compartiéndola para poder combatir este tipo de estrategias que se han ocupado no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo para precisamente desestabilizar procesos democráticos. Gracias. Josefina, ¿quién más? Claudia quizás quiere contestar esta pregunta, o en realidad dejo abierta la pregunta porque me parece de alto interés y creo que tiene harta también... Sí. Dale, Muchas adelante. gracias, Cristina. No, yo estoy de acuerdo con Josefina, o sea, lo que hemos visto aquí es una actividad concertada desde el comienzo del proceso, y la verdad es que hay estudios que muestran cómo esto ha venido siendo así, digamos, desde que empezó a trabajar la convención. Hay una académica chilena que se llama Magdalena Saldaña, que hizo un estudio, incluso lo presentó en televisión, como con encuestas, con datos empíricos, y ella hablaba de patologías informativas que han rodado la convención desde sus inicios, y mostraba cómo se han instalado mentiras sobre las y los convencionales, por ejemplo, que no habían terminado el colegio, que la Constitución ya la tenían escrita, mentiras sobre la presidenta Elisa Loncón, o sea, una campaña orquestada de desinformación. Y eso se suma a que, según el trabajo de Magdalena Saldaña, un 81% de los jóvenes entre 18 y 34 años se informaba por redes sociales, o sea, por Facebook, Instagram, Twitter, y un 66% en términos generales de la población se informa por redes sociales. Y cuando uno recibe, y eso incluye los chats, cuando uno recibe un chat, el chat viene de alguien, viene de tu mamá, de una tía, de alguien conocido, o de un chat grupal del curso, qué sé yo. Entonces uno tiende a confiar más en los chats, pero también hay información falsa circulando por los chats. Y un 58% de las personas en esa encuesta decía que había recibido alguna información falsa sobre la convención. Ahora, ese 58% es lo que ellos saben que es falso. ¿Quién sabe cuánta otra información falsa hay que no saben que es falso? Entonces la pregunta es ¿por qué la gente cae? ¿Por qué la gente cae en creer información que es falsa? Y ahí hay tres como causas principales, según también este estudio. Primero, que la gente no puede identificar, y ahí hay un problema de alfabetización digital, ¿verdad? Las personas ahí más vulnerables son las que tienen menos educación, las personas que tienen poco interés político y las personas de la tercera edad, y que no distinguen, por ejemplo, si un mensaje viene firmado o no viene firmado. Segundo, y que es súper importante, hay gente que no quiere simplemente saber que la información es falsa porque tiene sesgos de confirmación, o sea, porque quiere creer que es verdad. Uno quiere ratificar lo que uno cree a priori, ¿verdad? Y confirmar sus propios prejuicios y sus propios sesgos su propio sesgo político, digamos. Y tercero, hay fake news que están súper bien hechas, entonces es difícil identificarlas. Y ahora hemos visto, por ejemplo, recién el senador de Bópoli, Felipe Kast, en una campaña radial diciendo que la Constitución permite abortar hasta el 9º mes, que es falso. Se ha hablado de que la Constitución va a permitir expropiar la segunda vivienda, de que se van a expropiar los fondos previsionales. Entonces, hay cosas que son abiertas mentiras, hay otras que son simplemente interpretaciones paranoicas, o, por ejemplo, que la consulta indígena llevaría un veto absoluto de los pueblos originarios en cualquier materia, o que, bueno, todo se puede interpretar de distintas maneras, y yo creo que hay algunas interpretaciones de mala fe que están abonando la campaña, y otras interpretaciones que no son de mala fe, y que vienen del temor de gente que se acostumbró en el fondo a tener el poder de veto, o a actuar como si fuera mayoría siendo minoría por las reglas de la Constitución del 80, y que tiene mucho miedo, y que a veces genuinamente interpreta las normas de la manera más perseguida o más paranoica posible, y que es el mismo miedo que vimos el año 88 en el plebiscito del sí y el no, cuando se decía que iba a volver la UP, que iban a venir las colas, que se iba a acabar Chile. Después, en la elección de Patricio Aylwin, se hablaba de que si ganaba Patricio Aylwin era la llegada del comunismo al gobierno. En Lagos y Bachelet también hubo estas campañas del terror. Yo creo que obedece a un sector político que está aterrorizado y que interpreta todas las normas de la Constitución de la peor manera posible, de una manera paranoica, digamos. Gracias, Claudia. ¿Algún otro participante quiere responder esta pregunta sobre desinformación y fake news? Sí, me gustaría sumarme. Ya, Martín, y luego le doy la palabra a Luis. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo con lo que cuenta Claudia. O sea, el hecho del sesgo de confirmación es algo demasiado relevante a considerar a la hora de hablar de fake news, a la hora de hablar de información falsa, que es ir a confirmar lo que uno ya cree. Y hay mucha
aproximación emocional frente a aquello. Y en ese sentido, claro, hay una campaña articulada de fake news que se ve, pero también hay otra que a mí me parece grave, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación o algunos medios de comunicación no le ponen el freno que como resguardo periodístico necesitamos. Yo soy periodista de formación y creo que una de los grandes como máximas que uno aprende en la escuela de periodismo también tiene que ver con eso, con el resguardo a la democracia. Y la mentira, como parte de la información, es algo que el periodista debe buscar cuestionar cuando existe, y esa es la búsqueda de la veracidad, que no necesariamente es la verdad, pero sí es la búsqueda de los elementos posibles para construir la narrativa. Y en ese sentido a mí me parece que si bien hay esfuerzos periodísticos muy destacables en este proceso que han aparecido, como el trabajo que está haciendo La Neta, como el trabajo que está haciendo el Bot La Bot, como el trabajo que está haciendo Josefina de la Fuente en CNN, como, en fin, hay un trabajo periodístico, incluso Fernando Paulsen diciendo esa información es falsa cuando alguien quiere decir una información falsa en su programa radial, etcétera, como podemos nombrarlo. También vemos que hay otros medios de comunicación que no le ponen freno a información falsa. Y si bien existe el interés de algún grupo de poner información falsa, porque, como dice el dicho que es más viejo que el linolero, que es miente, miente, que algo queda, ahí el resguardo periodístico tiene que ser intachable. Y portadas como la que vimos en las últimas noticias, un par de meses, que ponen con más encima a esas letras que llaman la atención en los kioscos, de que los fondos de pensiones ya no van a ser propios de los chilenos, es grave para aumentar a la desinformación. Y en ese sentido agregaría también que hay un esfuerzo de fact-checking o de chequeo de datos que es importante y que sin duda tiene que existir, pero lamentablemente el fact-checking sigue llegando tarde para algo que se instala, ¿no? Como, no es que llega tarde en hacerlo, porque obviamente va a ser un ejercicio que se va a hacer ex post de cuando ya sale la noticia falsa, pero ahí yo creo que la responsabilidad de los medios de comunicación es evitar que salga la fake news. ¿Por qué? Porque la fake news se mueve principalmente por caracteres emocionales y de sesgo de confirmación, y no tanto por búsqueda de verdad. Entonces, en ese sentido, y ahí para complementar también lo que dice Claudia, o sea, hablamos de redes sociales, de este estudio de DataVoz que dice que el 58% confirmó que había compartido noticias falsas o que se había informado por noticias falsas, y mirar ahí cuáles son las redes sociales. Y una de las cosas que olvidamos a veces es que YouTube y todo su lenguaje audiovisual, emocional, tiene 16 millones de usuarios. Versus Twitter, por ejemplo, que tiene 3 millones de usuarios, y que a veces uno cree que hay que enfrascarse en una discusión en Twitter para confirmarlo, pero ahí quizá está un poco claro lo que va a ocurrir con aprobistas o rechazistas que ya van a estar así, pero en YouTube está creciendo, y cómo se usa también el conflicto y la información como que busca un lenguaje tóxico. Y en ese sentido, si uno busca en YouTube o en Google Rodrigo Rojas Bade, van a encontrar todo lo que se ha generado en torno a esa imagen en particular, y cómo se empiezan a construir informaciones que, claro, es interesante, porque no son falsas necesariamente. Nosotros sabemos que hay una información verdadera respecto de aquel convencional, pero lo que se construye de cómo eso podría llegar a permear a una constitución completa, eso ya empieza a ser falso. Entonces, como que ahí como yo pongo que creo que es difícil avanzar en esto, y creo que además quienes buscamos la verdad informativa, como lo estamos haciendo nosotros también desde la Constitución en nuestra, invitando a las organizaciones a generar debate, veracidad más que verdad, diría yo, estamos contra un enemigo que en verdad es muy grande, porque tiene muchos medios, porque tiene operación en TikTok, porque tiene operación en YouTube, tiene dinero, etc. Entonces ahí nada, creo que el rol de los medios de comunicación debe ser muy relevante en frenar las mentiras. Muchas gracias, Martín. Luis. No, estoy muy de acuerdo con las últimas exposiciones. Yo solo complementar señalando que esto es algo que nos acompaña en el trabajo de la convención desde antes, incluso del primer día, y que ha sido bastante duro en ciertas temáticas. Hay que recordar, por ejemplo, cuando se conformó la Comisión de Naturaleza y Medio Ambiente, ya desde reglamento, al tratar temas también del, digamos, modelo económico, salió una orquesta en la prensa más tradicional señalando que
no me acuerdo cómo fue la frase exacta, pero que la imagen que querían construir era que éramos irresponsables, poco serios, que no tomábamos en cuenta los impactos sociales, económicos, etcétera, entre otras tantas cosas, cuando en verdad todas las comisiones, incluyendo la anteriormente dicha, tuvimos hartas jornadas escuchando expertos, hartas jornadas escuchando a muchos intervinientes. Los sistemas de participación ciudadana fueron transparentes también, pero con eso ha tenido que lidiar la convención. Ahí nosotros creemos que para ciertos sectores, como es una constitución que pretende distribuir el poder, descentralizar y desconcentrarlo, entendemos que los que han tenido el poder político con la actual institución vigente son los más temerosos. Y en ese sentido, todas estas noticias falsas, hay una estrategia claramente deliberada, pero de verdad esperamos que nosotros jurídicamente dejamos de pleno derecho de ser convencional el 4 de julio, empiece a hablar el texto por sí mismo, y ya nosotros no ser el centro de las noticias, y tanto es así que si uno revisa la encuesta, cual más, cual menos también, una vez que empezaron a salir los borradores, la prueba empezó a subir en las encuestas. Y esperamos que ahora con el borrador final empiece a mejorar esos índices. Yo cuando voy al territorio, muchas veces la recepción que yo he tenido ha sido bastante positiva, ¿ya? Y eso es lo que me preocupa, esa percepción, sensación térmica que está creando ciertos medios de que no es tan así. Pero es verdad que muchas personas están esperando el borrador definitivo, y yo insisto que a partir del 4 de julio, yo creo que ahí la gente va a poder informarse de mejor manera de lo que fue el trabajo de la convención. Gracias, Luis, por tu perspectiva. La siguiente es una pregunta abierta también para la que quiera contestar. Y dice relación con qué le dirían ustedes a alguien que siente temor por las expectativas que puede generar el nuevo texto aprobado, en caso de aprobarse, sobre todo por la promesa de derechos que difícilmente podrán hacerse realidad en el corto plazo. ¿Alguien quiere animarse a partir con esta respuesta? Claudia, Josefina. Bueno, no, o sea, súper brevemente, yo creo que es una pregunta bien importante que se viene planteando desde comienzos del proceso constituyente, porque efectivamente hay una inflación de expectativas y se ha usado mucho la Constitución como comodín, como decir, bueno, todo se va a resolver con la nueva Constitución, y sabemos que eso no es así. La nueva Constitución es un cambio es un timón que se gira, pero después tiene que venir detrás todo el sistema político, las leyes, la interpretación jurídica, etc. Lo que pasa es que sin ese cambio, sin ese giro, no podemos empezar a construir eso que queremos, que es llegar a un Estado más protector, a un Estado social y democrático de derecho, etc. Yo creo que en ese sentido también hay una cierta... no sé, o sea, hay algunas personas, es cierto, que quizás sean más impacientes, pero yo creo que la gente en Chile entiende que no es cuestión de poner el derecho a la vivienda para que uno le regalen una casa. Y yo creo que también la derecha juega mucho con eso, con decir a usted le están mintiendo porque el derecho a la vivienda no le van a regalar una casa. Bueno, yo creo que la mayoría de la gente sabe que los derechos no se convierten automáticamente en cosas, ¿verdad? Porque las cosas cuestan plata y requieren políticas públicas. Pero sí, el derecho es una señal al sistema político, es una señal a todos los gobiernos de todos los signos políticos de que los derechos sociales son tan derechos como los derechos políticos. Para que haya, por ejemplo, mercado, para que haya contrato, necesitamos que haya policía, necesitamos que haya jueces, y eso también cuesta mucha plata. Entonces, dedicamos mucho gasto público a tener un sistema que haga valer los contratos, pero no dedicamos el mismo gasto público a tener un sistema que garantice derechos fundamentales a las personas. Entonces yo creo que ese giro es el giro quizá más importante que puede hacer esta Constitución, y yo creo que, no sé, yo como que confío en la sabiduría de la ciudadanía para entender que esto no significa que le van a regalar cosas, y creo que ese cosismo es muy propio de personas que quieren en el fondo despolitizar la discusión y convertirla en una discusión puramente de intereses mezquinos y particulares, digamos. Yo creo que la discusión constitucional es mucho más que eso. Sí,
Yo, bueno, respecto a la misma línea, creo que es súper relevante también ver qué de la actual constitución efectivamente se cumple, qué instituciones nunca efectivamente empezaron a operar. Uno siempre puede, o sea, tal vez lo más complejo del proceso es que el derecho es muy interpretable y podemos interpretarlo en el peor sentido desde el lugar en que más temor nos provoque. Pero la realidad no es que esta nueva constitución vaya a aparecer y desaparecen todas las normas que regulan, vamos a seguir teniendo leyes, vamos a tener siguiendo reglamentos que son normas obligatorias para todas y todos, y van a haber una forma transitoria de ir implementando estos cambios, perdón del trabalengua. Y de alguna manera también hemos estado muy acostumbrados a que ciertos derechos se financian de una manera muy potente en Chile y nosotros nunca lo hemos discutido. Por ejemplo, ¿qué pasa con la seguridad de Chile? ¿Qué pasa con la seguridad interior? La reserva del cobre llega al 75% de las utilidades hasta hace 2 años de lo que nosotros producíamos en cobre. Y esa cantidad de plata hoy en día ni siquiera la vimos, por ejemplo, para efectos del terremoto que nos enfrentamos, donde ni siquiera estaban funcionales las boyas, digamos. Entonces, creo que es muy relevante entender que es un proceso gradual y que los derechos se van implementando en la medida que los países los pueden ir implementando, y lo más relevante es que lo que se va a implementar inmediatamente son estas concepciones de lo que no es admisible. Hoy en día las personas que no tienen acceso a un medicamento tienen que ir a demandar eso a un tribunal, tienen que llegar hasta la Corte Suprema para pedir el acceso a un medicamento, y eso se termina ganando, pero meses después. Hoy en día ese derecho se va a entender adquirido, por lo tanto se supone que el Estado debiese responder antes. Pero no es así respecto a cientos de, o sea, a muchos otros derechos que no hemos logrado tampoco consagrar con la actual institucionalidad. De más está decir lo que pasa con un ambiente libre de contaminación, o sea, lo tenemos consagrado, hay muchas personas que han sufrido esto y no tienen modos de reparación ni implementación. Lo mismo con el contencioso administrativo, que estuvo durante décadas en nuestra Constitución y nunca se implementó y no pasaba nada. En el fondo habla también de la cancha con el que vamos a empezar a dibujar las nuevas leyes que van a permitir implementar estos cambios. Gracias, Josefina. La siguiente es una pregunta ambiental, climática o del derecho de la naturaleza. También es abierta a quien quiera responder, y quizás también Hugo nos podría dar su perspectiva comparada desde donde él se ubica. Y tiene que ver con qué papel creen ustedes que tendrán los activistas y las organizaciones climáticas o ambientales u otras si es que se aprueba la Constitución. ¿Creen que el activismo será más o menos importante a la hora de garantizar las leyes que protegen el medio ambiente? ¿Y cómo evaluar la protección que el borrador de Constitución otorga a los componentes culturales o artificiales del medio ambiente? Quizás podría responder la primera pregunta. La segunda pregunta solo me gustaría que la respondiese Luis, por ejemplo. La primera pregunta, sí, yo creo que efectivamente, y tal como todas las instituciones ambientales que tenemos finalmente, y bueno, varias instituciones que hemos ganado después de harto esfuerzo y lucha, si se quiere, de las organizaciones de la sociedad civil, los activistas y la gente común y corriente que ve afectados sus derechos ambientales, en este caso, pero uno podría hablar lo mismo de los derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas, son luchas ganadas desde años. Entonces yo creo que justamente ahora la oportunidad y el desafío más importante para la sociedad civil va a ser justamente que nuestro rol ahora como sociedad civil se va a transformar para que podamos realmente ver implementada esta nueva constitución de la manera que debería ser. Digamos que todos estos principios orientadores que estas instituciones que se propone crear esta nueva constitución se logren a lo largo del corto, mediano y largo plazo, y también no solo que se transformen en leyes y adecuaciones a las leyes que existen actualmente, sino que también esto se haga carne a través de instrumentos, de planificación,
de ordenanzas, por ejemplo, ya más al ámbito micro o local. Entonces, justamente está siempre el riesgo, y eso también hay que tenerlo claro, de que las cuestiones que propone esta nueva constitución no sean implementadas o se demoren un poco en implementarse. Entonces, por eso mismo el rol de la sociedad civil y los activistas va a ser justamente de decirles a las autoridades y al poder político que implemente de manera efectiva y ojalá en un corto y mediano plazo todas las disposiciones que propone esta nueva constitución. Gracias, Carolina. Quizás podría responder ahora Hugo desde su perspectiva y luego Luis desde su propia vivencia también. Adelante. Chile está viviendo un momento único, no solo para su país, sino para el derecho ambiental en general y el derecho constitucional. Miren, a nivel mundial, ni siquiera a nivel de Latinoamérica, si uno hace un análisis comparado de cómo las constituciones están incorporando el tema ambiental, estamos ante una nueva realidad que está cuestionando la efectividad del modelo sustentable de desarrollo. ¿Ya? Hay un reclamo generalizado de que la legislación ambiental no ha logrado a cabalidad el objetivo deseado de proteger el ambiente. Muchas razones de todo orden. Lo cierto es que eso está derivando en discusiones para encontrar soluciones, para ver cómo se mejora la relación entre el ser humano y la naturaleza, o entre el ser humano y su entorno, o entre el ser humano y los demás seres vivos con los que comparte el entorno, ¿verdad? Ahí entran temas de derecho animal, derecho ambiental y derechos de la naturaleza. Y claro, lo que pueda proporcionar el modelo chileno, la experiencia chilena, va a ser fundamental para guiar el curso de este tema en la década o 2 décadas venideras. Porque como bien se anotó, no todos los días se cambian constituciones en el mundo, ¿verdad? Se está viviendo un momento único y por eso ustedes ven entre los participantes hay personas de muchos otros países que están siguiendo con atención lo que pasa en Chile. Por otro lado, me gustó mucho esa pregunta. Hay dos preguntas relacionadas con el rol yo no diría solo del activismo, sino de la sociedad civil, de tú y yo, de las personas que están preocupadas por la situación ambiental. Ese rol se potencia con una constitución que favorece la participación ciudadana. No hay que tenerle temor a estos cambios, ¿sí? Más bien hay que analizarlo de qué forma pueden contribuir a una mejor democracia, ¿verdad? Entonces, eso va de la mano con la lógica de la legitimación. Hay una persona que ha hecho una pregunta muy interesante sobre la legitimación, que a su vez se enlaza con el Acuerdo de Escazú, que Chile acaba de incorporar a su ordenamiento jurídico. Entonces, fíjense que todo esto es como un rompecabezas cuyas piezas se van uniendo. Y sí, la respuesta es que aquí, más que el Estado, es la sociedad civil la que tiene un rol importante en asegurar que estos nuevos derechos, no solo los de la naturaleza, sino los ambientales e incluso los derechos de los animales, no queden solo en el papel, sino que se conviertan en realidad. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. En tan solo una década, y con esto cierro, en tan solo una década, estos derechos han llegado ni más ni menos que a las más altas cortes de justicia, concretamente a la Corte Constitucional, y ahora tenemos respuestas de aplicación efectiva de la norma constitucional desde los más altos tribunales de justicia del país. Gracias. Gracias, Hugo. Luis, ¿tienes comentarios sobre este tema? Sí, sobre cómo ahora las organizaciones socioambientales, el nuevo rol que van a cumplir con el nuevo texto constitucional. Yo creo que el proyecto de nueva constitución abre interesantes mecanismos para que sean las organizaciones de la sociedad civil los coprotagonistas de, como decía inicialmente, de la toma de decisiones, de la incidencia, de la vinculatoriedad en ello. Por ejemplo, se avanzó en el tema del Estado regional, donde se establece importantes deberes de participación en esa forma de gobiernos subnacionales, y se dejó expresamente establecido el deber de que, independiente de que sea
un Estado regional con autonomías territoriales, todos tienen el deber de proteger los derechos fundamentales y los derechos de la naturaleza. Se estableció la Defensoría de la Naturaleza, donde va a haber un defensor, pero también un consejo asesor. Se abrieron mecanismos de democracia directa, como las iniciativas populares de ley. También hubo el tema de las iniciativas derogatorias de ley, entre otras tantas. Hay una mención a la participación ciudadana popular, incidente también. Lo que yo diría es que, así como esta Constitución establece un nuevo catálogo de derechos a la naturaleza, también es una invitación, un desafío a las organizaciones ciudadanas a empoderarse o a seguir empoderándose, a hacer más trabajos de solidaridad, de comunicación entre las mismas, porque ahora se establecen algunas herramientas, no están todas, por cierto, pero creo que son importantes, que se les puede sacar harto lustro, pero esto requiere organización previa, colaboración, y tomarse esta promesa de que la democracia es el gobierno de las mayorías en serio. Y eso implica, y creo yo que la invitación, y con esto termino también esta parte, es a organizarse, participar más en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en las comunidades indígenas, en las juntas vecinales, en los centros de madres, en la ONG, etcétera, etcétera, para que estos mecanismos puedan efectivamente cumplir su objetivo, que es la desconcentración del poder a través de la ciudadanía. Eso. Gracias, Luis. Y vamos a ir cerrando con una última pregunta. Quiero destacar que en este webinar hemos hablado bastante de información, desinformación, política, democracia, medio ambiente y naturaleza, y me parece muy interesante cómo interseccionan todos estos temas en este nuevo proceso que ha roto tantos paradigmas. En ese sentido, ¿me escuchan? Ahí sí, gracias, me veía súper pegada. En ese sentido, entonces, quiero dejar el micrófono abierto para que cada uno de ustedes, si lo estima, haga un comentario final, una observación o una reflexión sobre las materias que se hayan tratado en este webinar o algo que ustedes quieran dejar. Así que abro el micrófono para el que quiera intervenir. ¿Claudia? Sí, gracias. Yo lo que quiero decir es que yo creo que el proceso constituyente en el que ha estado Chile es un proceso irreversible. Es un proceso que no nació con el acuerdo del 15 de noviembre, nació mucho antes, con un momento constituyente que tuvo mucha dificultad en llegar a las instituciones, en cuajar institucionalmente, desgraciadamente, pero que finalmente lo logró. Eso es algo que debe ser celebrado. Yo celebro, dicen que la gente se divide en octubristas y noviembristas, yo creo que eso es falso. Yo celebro de alguna forma el estallido social y también celebro el acuerdo político el 15 de noviembre. Creo que tuvimos, o sea, lamento que el estallido social que se haya tenido que llegar a eso. Hubiera querido que las instituciones hubieran recogido mucho antes las demandas sociales, esa década que tuvimos de intensa movilización social. Toda la gente que trabaja con organizaciones sociales sabe que estaba pasando algo en Chile desde por lo menos, o sea, es cosa de ver el movimiento estudiantil del 2011 o incluso el movimiento pingüino del 2006, o sea, llevamos mucho tiempo con una distancia entre las normas de la sociedad y las normas de las instituciones. Y esa distancia, lamentablemente, el sistema político no la canalizó hasta que se produjo el estallido social, pero bueno, digamos, más vale tarde que nunca, y yo creo que el estallido, el acuerdo del 15 de noviembre fue una buena forma de canalizar institucionalmente ese estallido, y tuvimos un proceso muy democrático, muy abierto, muy desordenado y ruidoso y a veces ingrato, porque así funciona la política. Yo quiero recordar que Maquiavelo, en los discursos de la primera década de Tito Livio, esto no es por ser ciútica, pero para que vean que estos problemas vienen de hace mucho tiempo, Maquiavelo decía que, elogiando a la República de Roma, que fueron las peleas entre el Senado y la plebe lo que generó la grandeza de Roma, y que las personas que creían que los disturbios y los tumultos entre el Senado y la plebe eran para escandalizarse, no entendían que realmente eso fue lo que le permitió a Roma ir perfeccionando sus instituciones e ir generando mecanismos más democráticos como los tribunos de la plebe en ese caso. Bueno, nosotros estamos a partir de esto que vimos en tiempo real, con una transparencia que nunca antes el sistema político chileno había tenido. Vimos cómo, bueno, así somos los seres humanos, vimos que no hay ángeles y demonios,
Ojalá hubiéramos tenido un discurso, quizá un debate más amistoso, pero aún así creo que el resultado es bueno. Creo que la regla de los 2/3 protegió los resultados de posiciones extremas. Creo que tenemos un buen texto, un texto que además es perfectible, que tiene una norma de 4/7 para su reforma, que es una norma razonable de reforma constitucional y que va a abrir un nuevo camino político, no lo cierra, no deja establecido un programa específico, abre un nuevo camino mucho más democrático. Y en ese sentido lo que quería decir es que gane el apruebo o gane el rechazo, yo creo que eso es, ya estamos en esa dirección. O sea, creo que hay que desdramatizar un poco la coyuntura en la que estamos hoy día. Creo que la Constitución del 80 ya no sirve, no cumple la función que debe cumplir una Constitución. Y en ese sentido creo que pase lo que pase, Chile que tiene que continuar esta senda de profundización democrática y de apertura a distintas opciones políticas que van a tener después que concretar el sistema político, las leyes, la interpretación judicial, los tribunales, etc. Eso, muchas gracias. Gracias, Claudia. ¿Alguien tiene alguna reflexión final? Sí, aquí yo también me quería sumar a lo que dice Claudia y también irnos un poco por lo que significa lo que vamos a votar el próximo 4 de septiembre, que es un texto constitucional que ya conocemos su borrador, que vamos a conocerlo armonizado prontamente, pero que no nos olvidemos que eso es lo que estamos votando el próximo 4 de septiembre, y en ese sentido instancias como esta, de estas conversiones, creo que favorecen mucho el debate, porque lamentablemente hoy día el debate, por lo que yo veo, a mí me gusta seguir harto los medios masivos de comunicación para ver cómo se está instalando el debate ahí. Me parece que no es el debate tal vez que convoca, sino que todo lo contrario, que es un debate que más bien aísla. Y como decía antes Josefina, esta constitución es nuestra. Bueno, y ahí también aprovecho de decir el nombre de nuestro proyecto, pero nos pertenece y nos la tenemos que apropiar. Y en ese sentido, hoy ya tenemos un texto por el que votar, lo que significa, y hay un espectro de conversación muy lindo al interior de esa conversación que tenemos que aprovechar. En ese sentido, como que la conversión yo creo que no se acaba con el apruebo o rechazo de salida, sino que es una conversión que continúa y que, si bien hoy día hemos tendido a constitucionalizar la conversación política sobre las demandas sociales, que me parece necesario, porque la constitución anterior realmente estaba obsoleta para responder a las demandas sociales y a los derechos sociales, creo que también es un camino que continúa más allá de la Constitución, y eso también nos incentiva el rol que tenemos las organizaciones de la sociedad civil hoy día, en un momento bien crucial que tiene que ver con seguir fortaleciendo la sociedad civil como un sector importante para también los próximos gobiernos que puedan venir, las próximas autoridades que puedan salir en función de esto, y trabajar ahí. Y en ese sentido, decir que la tercera vía que se ha planteado no existe, sino que lo que existe hoy día es continuar con la actual constitución o votar por un nuevo texto que se nos está proponiendo a través de un proceso democrático, participativo, perfectible de todas maneras, y que no es la constitución perfecta probablemente, pero que sí nos invita, y así también nos muestran expertos y expertas en distintas materias de derechos sociales, cómo va abriendo camino, un poco parecido a lo que dice Claudia, para proyectar el avance hacia esos derechos sociales de la naturaleza y de fortalecimiento democrático. Gracias, Martín. ¿Josefina? Yo quisiera cerrar esta intervención respecto a los miedos y las reformas. Una de las cosas que yo tenía mucho miedo era de seguir un país que no se hiciera cargo del agua. Estábamos en un país en una crisis hídrica y una sequía brutal, y quizás una de las cosas más ejemplificadoras de cómo el poder ha tratado de mantener el status quo y la imposibilidad de reforma es en el tema del agua. Solo en el 2020 el Senado rechazó una reforma constitucional de consagrar el derecho humano al agua, con mayoría, pero aún así con el poder de veto que se tenía no se pudo reformar. Hoy en día la nueva constitución, si llegase a ocurrir una situación así, tenemos la posibilidad de tener un referéndum donde todos podemos participar. Lo vimos también con los glaciares, 16 años sin poder proteger nuestras fuentes principales de agua, y un código de aguas que se demoró 11 años en ser tramitado. Si yo hay algo que tengo que agradecerle profundamente a este proceso constituyente, es haber podido retomar el agua, volver a tomar el control público y nacional de este bien común para poder asegurar a esta generación y a las siguientes un elemento tan vital para nuestra existencia. Así que eso, los invito a votar
con seguridad y confianza en que al final la sociedad la construimos todos. Y eso es un tema súper relevante para efectos de la democracia. Gracias, Josefina. Me transmite esperanza tus palabras. La verdad es que yo comparto tus observaciones. Luis. No, sí, yo también sumarme a las palabras. Para los pueblos indígenas también era una demanda sentida que parte de nuestra cosmovisión también pudiera influir en la mirada que tenemos sobre la naturaleza, sobre la Pacha, y esa relación indisoluble que tenemos. No fue fácil, fue muy complejo, incluso entre colectivos, digamos, que uno podría pensar que estarían más cercanos a uno, porque aunque uno no quisiera, estamos tan imbuidos de esta mirada, relación, como decía, persona-cosa, que es complejo, no es sencillo. Incluso me acuerdo que alguien decía, pero esas son concepciones espirituales, ¿para qué las vamos a consagrar? Entonces, pero nosotros por lo menos en ese aspecto, habiendo superado el régimen de privatización de las aguas, de los bienes naturales, si bien quisimos avanzar en muchas otras partes con mayor firmeza y decisión, creo que lo que se logró efectivamente da pie para seguir avanzando en estas transformaciones. Como decían, esto es un primer paso. Aquí se abre la siguiente etapa. Bueno, yo tengo la confianza que se va a aprobar el 4 de septiembre. Creo que el texto va a ir convenciendo cada vez más a los chilenos y a las chilenas. Pero de ahí viene la etapa de la implementación, que va a ser quizás más compleja. Vamos a ir al detalle, los proyectos de ley, la potestad reglamentaria, etcétera. Pero creo que esta es una constitución, como dijeron, que es la más adelantada en temas de medio ambiente, que fue una de las demandas más sentidas, en temas de regionalismo, derechos de las mujeres, pueblos originarios, y la participación ciudadana. Así que todos esos elementos van a ir conjugando para que vayamos efectivamente protegiendo los derechos humanos y, por cierto, los derechos de la naturaleza. Muchas gracias, Luis, por tu perspectiva siempre. Hugo. A nombre del CDR y siendo el único extranjero en el panel, quiero enfatizar este tema que se ha mencionado. Este es un proceso irreversible, no el proceso constituyente, sino el cambio. El cambio. Yo soy abogado y siempre miro las cosas desde el punto de vista jurídico. Y es el inicio de algo, ¿verdad? Y básicamente yo quiero cerrar haciendo un recordatorio. En los años 80, Chile fue uno de los primeros países de América Latina en dar el paso hacia la constitucionalización del ambiente como un valor jurídico. No nos olvidemos de eso. Chile fue pionero en su momento en materia ambiental a nivel de Latinoamérica. Hoy tienen la gran oportunidad de ser pioneros en el siglo XXI en estos nuevos temas que son de avanzada y que tal cual está planteado en el borrador, pues sin que sea perfecto, porque ninguna norma es perfecta, están bastante bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Y con estas palabras entonces cerramos. Quiero agradecer sentidamente a todos los panelistas por habernos acompañado y habernos otorgado sus perspectivas tan interesantes desde sus distintos lugares de procedencia y a veces de militancia, a veces no, porque nos enriquecemos con este debate y definitivamente abre espacio la conversación, abre espacios más que el miedo, abre espacios la información, y nos hace bien, en definitiva nos hace bien relacionarnos. Quiero darles las gracias también a quienes participaron como espectadores por sus preguntas y por estar también y participar de manera activa o pasiva. Así que con estas palabras me despido y será hasta muy pronto. También los invito a todas y a todos a votar, quienes estén en Chile y puedan hacerlo. Hasta luego, chao.